Para los que recién se enganchan con este canal, este es el canal de Manos Paraguayas. Te acercamos dos artesanías tradicionales del Paraguay, que son el ñandutí y el encaje. Hoy empiezo con un trabajo bastante rápido y bastante fácil. Es un dechado que ya conocemos, es el primer dechado que yo enseñé en este curso de ñandutí acá en YouTube, en este canal, y que se llama pensamiento. Uno de los primeros trucos que vamos a hacer es, bueno, cargar de dos colores. Que fui cargando, empecé a cargar con el color violeta, luego le cambié al color amarillo. Obviamente el pensamiento está dividido en 4 partes iguales. Tenemos que contar la cantidad de hilos que tenemos y eso lo dividimos en 4 partes iguales. En mi caso yo tengo 64 hilos. Entonces, obviamente puedo dividir bien por 4. Si no les da exacto, tampoco no hay mucho de qué preocuparse. Eso siempre les digo, es una artesanía, no es, bueno, no es una estructura de un edificio, pero para algunas personas que somos un poco obsesivas nos gusta que sea exacto. Lo que tenemos que hacer con el pensamiento, yo ya lo empecé a hacer en el centro. ¿Ven? Yo le hice 2 o 3 vueltas ya con el hilo amarillo. Yo empecé mi cargado con el hilo violeta, como se vio en la foto, y después, digamos, cuando terminé de cargar un cuarto de mi círculo, ahí yo cambié el color y traté de que el cambio quede lo más cerca posible de este centro, en lo posible. Y acá ven las marcas con las que yo fui, digamos, dividiendo este círculo para hacerlo exacto. Para hacer el pensamiento, lo único que tenemos que hacer es, una vez que hacemos el centro, tejemos sobre un cuarto de estos hilos, ida y vuelta, solamente sobre un cuarto. En este caso incluso se visualiza mejor porque como tienen diferentes colores, obviamente se ve muchísimo mejor. Y vamos tejiendo hasta llegar a cierta altura, que es lo que nosotros consideramos, digamos que va a ser interesante. Entonces, obviamente yo no voy a hacer todo eso en cámara porque sería aburridísimo. Lo que voy a hacer es, voy a ir adelantando y solo les quiero mostrar esta última vuelta para que ustedes vean. Yo tejo todos los hilos de esta cuarta parte de mi cargado sin disminuir ni aumentar absolutamente nada. ¿Sí? ¿Ven? Ahí va. Y voy a tejer hasta tener más o menos esta altura y ahí ya vuelvo con esto para ver cómo pasamos el hilo y hacia dónde pasamos el hilo. Así que me adelanto y vuelvo enseguida. Terminado uno de los 4 pétalos que va a tener nuestro tejido de este dechado pensamiento. Como ven, la disposición de los rayos del cargado de nuestro círculo es lo que hace que tenga este degradé de colores, que es lo que le hace lindo a este motivo y es lo que me llevó a mí a hacer esta combinación, ¿verdad? Vemos que acá tenemos más oscuro y acá tenemos más claro, mientras que acá se va a revertir obviamente ese degradé de colores. Cuando yo llego a la altura necesaria o a la altura que yo deseo hacer, ven, acá está, yo vuelvo a tejer, pero ya no completamente. Acá vino un hilo polizón, ven, ya no completamente. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pasar por, acá está mi hilo, ven, voy a pasar por debajo de todo este tejido y voy a posicionarme, que esto voy a girar un poquito para que yo pueda sacar esto, porque de otra forma no voy a poder hacerlo, que necesito. Y lo que voy a hacer es, ven, voy a salir ahí en la base acá entre el centro que yo tejí y donde empieza el mismo color de hilo, este segmento. Vuelvo a girar para trabajar, para que nos volvamos a ubicar. Y lo que hago es, voy a sacar mi hilo. Ahí, acá, bueno, acá tuve que, con el manoseo, ahí se va a volver a quedar bien. Vuelvo a sacar mi hilo y ahora ¿qué hago? Exactamente lo mismo. Voy a tejer en la misma altura y ahí volvemos con, retomamos, digamos, el video para poder mostrarles esta parte, digamos, contraria.
Vemos súper adelantado ya, tenemos nuestros dos cuartos, o nuestros dos pétalos ya tejidos. Y ven acá, yo lo que hice fue, a ver si ahí se ve, yo ya le hice acá el cambio de color, ven, acá está. ¿Qué tuve en cuenta? Obviamente este hilo era mucho más largo, y yo lo que tuve en cuenta es cuando terminé esta sección, dije, bueno, ¿dónde más o menos yo debería hacer mi unión para que esto quede escondido detrás de esta sección? Entonces ahí le hice, antes de terminar de tejer esto, yo ya le hice el cambio de color para que esto quede bien escondidito. ¿Qué hago para cambiar? Perdón, para pasar al otro pétalo, lo mismo que hice acá en el otro. Voy a tejer unos cuantos, 3 o 4, bueno, 6, 7 por ahí, tejí ahora. Ahí. Importante que yo teja hasta antes de que llegue a este cambio de color. Y acá voy a pasar por debajo y voy a cruzar todo para salir. A ver si lo puedo hacer. Ahí, ¿ven? Entonces yo salgo acá, en este lugar, que es donde cambia y donde empieza mi hilo, mi cargado color amarillo. Ahí voy con mucha tranquilidad, ¿ven? Y acá ya tengo el hilo violeta para empezar a tejer esta parte. Esta parte obviamente no la voy a mostrar, solamente acá lo vamos a ver un poquito, porque es repetir exactamente lo que hicimos, y ahí voy tejiendo, ¿verdad? Y voy a ir repitiendo exactamente lo que hice en ambos pétalos que ya les mostré, y todo, el traspaso de hilo, etcétera, etcétera. ¿Ven? Y ahí voy a ir tejiendo primero este pétalo y después el pétalo de enfrente, y después terminamos con las dos vueltas finales que tiene este punto de pensamiento. En las fotos vimos cómo fuimos avanzando. Obviamente ya llegamos al final del último pétalo. Hago esta última pasada para que todos sean iguales. Eso es lo que estoy tratando de hacer, que todos tengan o la misma cantidad de vueltas o el mismo alto, ¿sí? A lo mejor para contar vueltas quizás es más complicado, pero yo lo que hago es esto. Le tomo la distancia desde el centro hasta el final, y esa distancia la voy trasladando a los otros pétalos, ¿ven? Para que yo sepa que esto está correcto. Bueno, ya llegué al final de mi pasada, y lo que hago ahora es vuelvo atrás, como ya lo hicimos anteriormente. Voy a tener que volver acá al centro, ¿sí? Fíjense que no lo hago tan cerca del final, sino que lo hago más cerca del centro, digamos. ¿Por qué? Porque no quiero que acá se vea el hilo, ¿ok? Entonces me voy acá al final, despacito. Voy a volver a pasar acá mi hilo. Estoy tratando de no tomar la tela. ¿Ven? Acá está mi aguja, ¿sí? Y voy a subir acá para empezar mi vuelta final. ¿Por qué hago esto? Porque si yo llego acá, me va a salir acá el hilo, y lo que estoy queriendo es no tener acá el hilo, ¿ok? Miren qué lindo queda. Realmente me gustó mucho esta combinación de amarillo y púrpura. Son colores complementarios, así que quedan súper lindo. Giré el trabajo para empezar la vuelta final. Yo salí acá, ven, en este lugar. Entonces voy a empezar con mi primer filete. Voy a hacer un primer filete acá bien cerca, y después ya, en mi caso, yo lo voy a enroscar un poquitito, nada más para que quede más ordenado, nada más. Y voy a empezar a hacer ahí, y voy a empezar a hacer mi vuelta final. Para eso voy a tomar los hilos de A1. Fíjense que yo le dejo acá una separación porque voy a hacer dos vueltas de filete en mi final. Voy ahí, y acá donde se une un pétalo con el de al lado, voy a hacer uno tomando los dos hilos juntos. ¿Ven? Y ahí voy haciendo. Entonces
voy a hacer esto, voy a terminar, voy a hacer uno, 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 tomando un hilo, un hilo, un hilo, un hilo, hasta llegar acá. Cuando llego acá, esto y esto tomo juntos. Así hago toda la vuelta. Llegué al final de mi vuelta, ¿ven? Toda la vuelta terminada. Ahora lo que voy a hacer es voy a unir principio y final, como siempre lo hacemos, con un filete. Para que esto quede bien ordenadito, voy a darle una vueltita acá, nada más traslado de hilo, y voy a hacer ahora mi filete final, digamos, mi línea de filete final, para que yo pueda darle ya finalización, valga la redundancia, a este dechado. En esta última pasada solamente vamos a tomar los hilos de A1, como siempre. Voy a hacer nada más acá hasta donde se confluyen estos dos hilos, nada más, para que esto es como un repaso nada más, ¿verdad? Si lo quieren ver en detalles, de todos modos yo les dejo la tarjeta del primer video de este curso, que es donde aprendimos esto. ¿Ven? Entonces acá yo le voy haciendo así y directamente esto ya estaría terminado. Voy a dar toda la vuelta y después ya volvemos con esto acabado. Ya está el trabajo terminado, ya tenemos las dos vueltas de filete alrededor del motivo. Queda muy vistoso, queda muy linda esta combinación de dos colores. Luego de este proceso vaciamos la tela, lo lavamos, lo almidonamos y lo sacamos, obviamente, para dar por concluido este trabajo. Así que este es el trabajo de un dechado pensamiento bicolor. Les espero en el próximo capítulo para ver qué otras cosas hermosas hacemos con esta técnica tan versátil que es el ñandutí.